Casi siempre pensamos que para amar como Dios lo hizo tan solo tenemos que morir a nosotros mismos. Y eso es decepcionante y además no es lo correcto porque nos falta el aliciente. Pero si entendemos que el verdadero amor en nuestro matrimonio no solo consiste en morir y ya está, sino que el propósito de morir a nosotros mismos además tiene la función de llevar a nuestra esposa delante de Dios sin arruga ni cosas semejantes, entonces ya tenemos el principal aliciente para amarla como Cristo nos amó a nosotros. Porque Cristo no murió solo para justificarnos, también lo hizo para santificarnos. Por lo tanto, no permitas que tu esposa se quede con la impureza de sus faltas y sus pecados. Por ejemplo, cuando no se sujeta. Llévala delante de Dios para que sea limpia con la palabra y el Espíritu Santo. El propósito del hombre, del amor del hombre en el matrimonio, no solo es sacrificial, o sea, morir a ti mismo. Y ya está, no. Es también el de apartarla para Dios, para que sea cada día más santa. Es cierto que no somos nosotros quienes la limpiamos, lo hace el agua del Espíritu Santo y la palabra. Nosotros solo somos el instrumento que Dios quiere usar en el matrimonio para que la cabeza, que eres tú, ejerza su función como Dios quiere que lo hagas. Así se es cabeza. La cabeza tiene este propósito, la santidad, no mandar por mandar. Y una última cosa que vemos en estos versículos es lo siguiente. Aunque no tiene nada que ver con el matrimonio, está bien decirlo. Mirad, estos versículos nos muestran algo muy importante que los universalistas enseñan al revés. Lo mismo que tú amas a tu esposa y te sacrificas por ella para santificarla, y lo haces por ella, no lo haces por otra. De la misma manera, estos versículos nos enseñan lo que por otra parte se ve por toda la Biblia, que Cristo murió por su iglesia, no por el resto del mundo. Murió por ella, dicen estos versículos, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Veamos ahora cuál es el resultado de amar como Cristo amó a la iglesia. Tercera parte, el resultado del amor del hombre, versículos 28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Bien, el resultado de amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia es que amo a mi esposa como a mí mismo. Lo que desemboca en una herencia, en la herencia del reino de descanso y de paz en mi hogar, que es la misma herencia que tiene prometida la iglesia, o sea, la esposa de Cristo, en el cielo. Así pues, aquí Pablo nos vuelve, fijaros, debe amar, dice, ¿verdad? Deben amar. Así aquí Pablo nos vuelve a decir que el amor es un mandato, es un deber, es una decisión. Y si es un deber, no puede ser un sentimiento, porque como dije antes, es imposible obligarle a alguien a sentir algo. Así que amar comienza con la decisión de una renuncia, el sacrificio de mi propia vida con el propósito de que ella crezca en el conocimiento y en la práctica de la palabra de Dios, o sea, en su santidad. Esto es amor. Probablemente muchos estamos descubriendo aquí hoy lo que es el amor, o por lo menos lo que es el amor bíblico. Esto es el amor. Y por si no lo entiendes, además Pablo dice que en el matrimonio es absurdo hacer cualquier otra cosa que no sea llevarla a la santidad, porque los dos somos una sola carne. Hay tantas cosas a las que renunciamos nosotros para mejorar nuestra vida, ¿verdad? Pues de la misma manera con la esposa. Hay tantas cosas a las que puedo renunciar por amor a ella, sabiendo que es a mí mismo a quien sostengo y cuido. Si esto pudiera llegar a ser siempre así en el matrimonio, entonces la sujeción de la mujer al marido no tendría ninguna dificultad para ella. Para que el hogar se parezca lo más posible al reino de Dios en la tierra, por lo menos como una sombra, porque ya sabemos, ¿no? El matrimonio consiste en que dos pecadores viven en la misma casa y esto siempre trae complicaciones, pero para que el hogar se parezca lo más posible al reino de Dios sobre la tierra,
Cada cual se debe comprometer a hacer la labor que Dios les ha encomendado. La esposa en sujeción al marido, el marido amándola como Cristo amó a la Iglesia. El que ama a su mujer como a sí mismo no es un egoísta, es muy inteligente. Aunque no lo parezca, tener por objetivo ser feliz en el matrimonio es ser un necio, es ser un egoísta. Ir al matrimonio queriendo ser feliz es lo mismo que decir, tengo derecho a ser feliz. Y eso es un egoísmo que nada tiene que ver con ser una sola carne. El matrimonio para el hombre es una renuncia que busca sustentar a la esposa y cuidarla, preguntándose, ¿qué es lo que puedo hacer por ella para que sea feliz? Porque somos una misma carne. Y entonces así es cuando yo podré ser feliz, porque somos una misma carne. Así está diseñado el matrimonio. Es en el amor, en este amor, en donde se sustenta el reino de Dios. En la renuncia a mis derechos para hacer feliz al otro. Y resulta que al final esta renuncia también me hace feliz a mí. ¿Por qué? Porque somos una misma carne. Si mi idea del matrimonio es, ¿qué es lo que puedo yo sacar de todo esto para ser feliz? Aunque me lo pregunte de otra manera más piadosa, terminaré siendo un desgraciado porque no es así como está diseñado el reino de Dios. Quiero que escuchéis muy atentamente. Todos mis proyectos tienen que estar incluidos, siempre deben incluir la opinión de mi esposa y sus deseos, porque ella es mi propia carne. No estoy diciendo que su opinión y sus deseos tengan que ser siempre o tengan que tener siempre mi aprobación. Lo que digo es que nunca debo pensar de forma aislada. Y si lo hago, escucha bien, quebranto la unidad de la carne que se estableció en la ceremonia del matrimonio. En el momento en el que un hombre empieza a pensar en sí mismo de una manera aislada, buscando su propia felicidad, quebranta el matrimonio y le abre la puerta al adulterio, que siempre comienza en la mente y en los pensamientos separados. Por eso, y para evitar que Satanás nos tiente a pensar a cada uno en sí mismo, lo que provocará que tomemos decisiones separadas, lo que tengo que decir es, ¿qué es lo que puedo hacer por ella para que sea feliz? Y aunque ella también tiene que tener este mismo sentir, Pablo se dirige especialmente a los hombres porque es de ellos la principal responsabilidad de amar, porque ellos son la cabeza.